nuestro Dios. Aleluya. Les bendigo con todo mi corazón. Bendecimos a los hermanos, amigos, familiares, ¿verdad? Y consiervos que nos ven a través de las redes sociales. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y aquellos que quizás más adelante nos van a ver, ¿verdad? Bendecimos la vida de Noemí, que está ya en esa etapa de recuperación en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada uno de los que nos ven, ¿verdad? A través de las redes sociales. Le damos muchas gracias a Dios por ello. Muy bien, quiero continuar un tema que he destapado. He dejado varios en el tintero, varios temas que no lo he terminado, pero me gusta llevarlos en serie según vaya hablando a mi corazón y a mi espíritu el Señor, ¿verdad? Porque de esa manera pienso yo que el pueblo de Dios no pierde el hilo, ¿verdad? Usted no debe de perder el hilo de las cosas que Dios está hablando a su vida y a su corazón, amén. Las debe de atesorar y las debe de poner por obra a su vida. Entonces, fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 5, verso 5 y 6. Esta es la versión Biblia de las Américas. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, yo le estaba diciendo a usted que como tema principal era el abriendo los libros, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, hay libros que están, hermano, fueron registrados en su momento, pero que la Biblia nos deja ver también libros, hermano amado, que están siendo escritos. Padre Santo, que Dios nos ayude, porque dentro de muchos de esos libros que aún se están escribiendo, se está escribiendo parte de nuestros hechos, parte de nuestras vidas. Y si bien algunas partes de esos libros, hermano, quedó escrito acerca de nosotros, ¿verdad? Y de lo que habríamos de ser nosotros, ¿verdad? Y eso es extraordinario, porque cuando en algún momento nosotros abrimos ese libro llamado Biblia, ¿verdad? Que en el original griego se dice biblión, ¿verdad? Hermano, nos damos cuenta que ahí hay algunas cosas que quedaron escritas para que nosotros nos viéramos como en un espejo. ¿Cuántas veces se ha visto usted en el espejo? Cuando usted se ve al espejo y de repente le pone un zoom al granito que le estaba saliendo en la nariz, dice, no puede ser, soy Pinocho, ¿verdad? Y no, pero no, usted no es Pinocho, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, hermano, son cosas que uno se puede ver al espejo. Entonces, cuando uno abre la Biblia, hermano amado, muchas veces a nuestra vida viene a funcionar a base de un espejo. La Biblia puede ser un espejo en nuestras vidas para reflejarnos nosotros mismos, para ver qué cosas hemos estado haciendo bien y qué cosas no hemos estado haciendo bien, para luego agarrar el manual, leerlo y ser instruidos con este manual llamado libro, llamado biblión, llamado, hermano, el libro de la revelación y el libro de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto le dan esas palmas al Rey de la Gloria? Entonces, yo le estaba diciendo a usted que en la Biblia no son todos, por supuesto, hay muchos más, pero solamente le estaba mostrando algunos libros, por ejemplo, el libro de la ley que aparece en Josué capítulo 1, verso 8, que es la Torá, la ley. Ese es un libro de instrucción, por supuesto, ¿verdad? Y hay muchos versículos que hablan acerca de ello, acerca del libro de instrucción, ¿verdad? O bien el libro de la ley. También vemos el libro de Jacer, eso lo encuentra en 2 Samuel capítulo 1 verso 18, lo estuve, no se lo expliqué a ninguno, cada uno de ellos es un grano que le doy a usted, usted lo puede desgranar, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor.
Nadie me dijo amén, pero amén. El libro de los Hechos de Salomón. Fíjese que hay un libro que se llama el libro de los Hechos de Salomón. Y ese aparece en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 41. Posteriormente también encontré el libro de la historia de los reyes de Israel. Hay muchos libros que están ahí mismo contenidos en la palabra del Señor y que narran muchas historias de las cosas, hermano, que le acontecieron a aquellos reyes y de lo que a nosotros nos debe servir como una experiencia de ellos, para nosotros un ejemplo, ¿verdad? De las cosas que aquellos hicieron y les hicieron cosas buenas y les bendijo. Nosotros hay que aprender de ello y ponerlo por obra. Pero hicieron cosas malas algunos de ellos, que nosotros lo debemos de tomar como ejemplo para no hacer lo que ellos hicieron. Bendito sea el nombre del Señor. Eso está en Primera Reyes, capítulo 14, verso 19. El libro de la historia de los reyes de Judá, bendito sea el nombre del Señor. Ese aparece en Primera Reyes, capítulo 14, verso 29. Y tenemos al libro del pacto, Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 2. Tenemos el libro de los lamentos, ese aparece en Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 25. Tenemos también el libro de la historia del reinado del rey Jerjes, y este aparece en Esther, capítulo 2, verso 23. Ese libro es extraordinario, hermano. Que el Señor provoque en ti ese anhelo, ese deseo de abrir esos libros, hermano. Se va a encontrar con tesoros extraordinarios que están ahí, riquezas extraordinarias que están ahí. El libro sellado de Daniel, eso aparece en Daniel capítulo 12, verso 4. También tenemos el libro de los Salmos, eso aparece en Lucas capítulo 20, verso 42. Le hablé acerca o le mencioné estos libros, el libro del Evangelio de Lucas, eso aparece en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que aparece en el libro de los Hechos posteriormente. El libro de los profetas, eso lo escribe en Hechos, capítulo 7, verso 42. El libro de los conjuros, esto está en Hechos, capítulo 19, verso 19. Y el libro de Apocalipsis, que aparece en Apocalipsis capítulo 1, verso 2, verso 11, hermano. Estos son algunos de los libros, no son todos, le vuelvo a repetir. A lo mejor usted es un poquito más meticuloso en las cosas y puede tener aún más, hay más todavía ahí en contenido en la palabra del Señor. Entonces, yo le estaba platicando la vez pasada acerca del libro de los Hechos, que para mí, dentro de todos los libros, por supuesto, hermano, es un libro extraordinario, ¿verdad? Que viene a ser un libro histórico y narra, como su nombre lo dice, todos los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Contiene un mapa extraordinario para la iglesia. Contiene, hermano, en su contenido, valga la redundancia, tiene cosas que a nosotros nos tiene que exhortar, nos tiene que bendecir y tiene que hacer en nosotros que perseveremos aún cada día más. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el libro de los Hechos contiene las instrucciones. Usted lee el primer capítulo, usted va a ver quién es el que está escribiendo el libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Se recuerda? Lucas, el médico amado, ok. Ahí en el libro de los Hechos contiene las apariciones de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Está contenida la doctrina, la promesa del Padre, el Pentecostés, el levantamiento de Cristo, el reemplazo de uno de los apóstoles, hermano, que en ese momento quedó Matías, la propagación del evangelio, iniciando con la predicación del apóstol Pedro, que se convirtieron 3,000 almas solamente en aquella predicación, hermano. La doctrina de los apóstoles, sus manifestaciones de poder. Mire, cada una de ellas es un tema, hermano. Sus manifestaciones de poder, obviamente, al hablar de la doctrina de los apóstoles, la expansión de la iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces yo había hablado algunas cosas, pero este se lo había yo manifestado también, se lo alcancé a predicar un poquitito,
Pero déjeme seguir escarbando un poquitito más, déjeme sacarle un poquitito más de jugo a este versículo, porque cuando usted lee, hermano, esta parte, hermano, usted sabe que en el capítulo 2 vino el Pentecostés, ¿verdad? Y entonces se levantó un montón de gente para decirle que estas personas que estaban viviendo el Pentecostés estaban ebrias. Digamos que se levantó una murmuración en contra de los hermanos en ese momento, ¿verdad? Pero se levantó un hombre lleno del Espíritu Santo, hermano, y se paró un hombre a predicar la palabra del Señor. Pero me llama la atención, hermano, porque lo que el apóstol Pedro les está explicando a todo este gentío que estaba ahí murmurando, les estaba explicando, hermano amado, acerca de la ley. Hermano, es extraordinaria la predicación que el apóstol Pedro hace en ese momento, porque empieza a hablarles de la ley, empieza a hablarles de los profetas, de los salmos, hermano, en una predicación completa, extraordinaria. Mire, si usted quiere saber quién es el mejor predicador de ese momento, el apóstol Pedro. Y la Biblia narra los hechos del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, usted sabe, era un pescador. Y hermano, era indocto en las escrituras. Pero el hombre caminó con Cristo Jesús. Apostató en algún momento, es decir, hermano, en una apostasía, por supuesto, reversible, ¿verdad? Porque a usted se le ha enseñado que hay apostasías que son irreversibles. Es decir, abandonó en algún momento a Cristo, pero gracias al Señor volvió a regresar una vez más. Y él, hermano, no se quedó. Usted ve la historia del apóstol Pedro cuando inició como cristiano, hermano, y cómo terminó el apóstol Pedro. Es una cosa tan extraordinaria y es una cosa que la iglesia debería de experimentar. Padre Santo, y es una cosa que la iglesia debería de experimentar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces me llama la atención todo lo que está hablando. Fíjense, Hechos capítulo 3, verso 24 a 26. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel, miren lo que está explicando el apóstol Pedro, desde Samuel y sus sucesores en adelante, también anunciaron estos días: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres. Al decir Abraham, mire por dónde va, por Génesis capítulo. ¿En qué capítulo empieza a hablar de Abraham, hermano? Perdone. ¿Ah? Sí, pero ¿en qué capítulo? ¿Mande? De Abraham, el padre de la fe. Búsquelo, va a ver, porque le empieza a dar un paseo el apóstol Pedro de las escrituras, se empieza a explicar y entonces le dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros vuestras iniquidades. Ya está hablando del Nuevo Testamento. Del 12. Desde el 12, ¿verdad? Y ahí usted puede ver la genealogía de Abraham. ¿Quién era el papá de Abraham? ¿Quién era su mamá de Abraham, hermano? Y todos sus descendientes que después, hermano, Dios le daría a Abraham. Usted lo puede leer y eso es extraordinario, pero no me quiero quedar ahí porque quiero llegar a algunas cosas que me llamaron mucho la atención. Ahora mire pues, me voy a Hechos capítulo 6, verso 7. Mire por dónde lo voy trayendo y usted quiero que me vaya captando y que vaya estableciendo en su corazón lo que el Señor quiere hablar en esta noche a su vida. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Señor? ¿Cuántos le dan esa fuerte ofrenda de palmas a nuestro Dios? Hechos capítulo 6, verso 7. Esta versión en la Biblia de las Américas y posteriormente le puse una comparación con la Reina Valera contemporánea. Dice de esta manera: y la palabra de Dios crecía. Diga conmigo, la palabra de Dios crecía.
Y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Ahora, la Reina Valera contemporánea lo traduce de esta manera: conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Diga conmigo, doctrina. Mire pues, aquí ya empezamos ya a navegar, hermano, en el río de Dios. Aquí ahorita ya nos empezamos a sumergir un poquitito en lo que Dios quiere establecer a través de este libro en tu vida. Porque ¿cómo es que venía el crecimiento? Mire, aquí no había ninguna estrategia. Vamos a llegar a cierto número o a cierto conocedor, ¿verdad? O a ciertas personas, ya sea a los jóvenes, a los ancianos, a los casados. Aquí no había ninguna estrategia. Aquí la estrategia la daba el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo entró en acción desde el Pentecostés. Y entonces, hermano, resulta que conforme, hermano, se les iba explicando las escrituras, la gente iba creyendo en las escrituras. Miren qué extraordinario es cuando uno le explica las escrituras a la gente. Qué extraordinario, hermano, es cuando uno habla de las escrituras. Y entonces, hermano, una de las cosas que a mí me llamaron la atención es que venía la multiplicación, porque la gente, hermano amado, que crecía en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. La multiplicación no puede venir de otra forma. Hermanos, si nosotros aquí en la iglesia somos pocos, es porque pocos tienen el conocimiento de la palabra. Hermano, me atreví a señalar, pero es una realidad. Es una gran realidad, hermano. ¿Qué versión es? ¿Cuál es? Cuéntanos. Léelo, man. Es la Biblia al día, año 79. Dice, la predicación del mensaje de Dios alcanzaba círculos cada vez más amplios. O sea, la predicación del mensaje de Dios alcanzaba círculos cada vez más amplios. Y el número de los discípulos aumentaba enormemente en Jerusalén, donde muchos de los sacerdotes judíos llegaron a convertirse. Miren, pues, aquí hay algo que a mí me llama la atención. Porque, ¿qué era lo que predicaban? La doctrina. Hermano, hay un montón de mensajes de Dios. Pero ¿quién quiere hablar de la doctrina? Perdón, pues, había un círculo. Digamos que el hermano Israelito llega, anda su busito ahí, su carrito de calidad. Hey, Herbie. Hey, ¿y cómo le dirías? Dios te ama. No, good morning. ¿Cómo? Jesus loves you. Y todo, que venía, todo se llama así. Ay, yo no sabía que ¿qué hizo? En el círculo que él anda, aventó el mensaje de Dios. Y entre los aquellos que venían, porque ¿a qué vienen a los cabos? Perdón, ¿a qué vienen a los cabos? A ver a las ballenas, pero no a las ballenas esas de verdad, sino que a las ballenotas, a la cerveza, porque así le dicen aquí a la cerveza. Y a otras cosas. Alabanza. Nomás les pongo alabanza. Y le pones alabanza. ¿Qué hacen? Y ya me imagino, hermano, donde va, donde lleva, es que y entonces ya me imagino, hermano, donde va, él, y va espejeando, ¿no? La canción de los Tucanes, hermano. Va espejeando. Digamos que en el círculo en el cual tú te manejas,
más de alguno ya habrá recibido su repellada. Repellada le decimos untada, así, ¿no? Cuando, cuando le ponemos a la, ¿cómo se le llama a esto? El estuco, sí, ¿no? El repello le decimos nosotros, no repollo, el repello, por favor, tú tienes hambre ya, hermano. Más de alguno le habrás untado la palabra del Señor, ¿verdad? En el círculo, por ejemplo, nosotros, mi esposa, yo, la hermana Ivonne, tenemos testimonio de unas cosas que a donde nos ha llevado la hermana Ivonne, Padre Santo. Grande. A verlo. La palabra de Dios fructificaba y se multiplicaba grandemente. Pero la palabra de Dios, ¿qué hacía? Rendía fruto rápidamente. Nosotros hemos sido bendecidos por la hermana Claudita, que le regó la palabra a alguien y de repente hemos sido bendecidos por ustedes, que de repente ¡fum!, le regaron la palabra y ¡fum!, viene otro. Contigo ni se diga, ¿verdad? Padre Santo, las cosas que ha hecho Dios. Si yo les contara algunas cosas que ha hecho Dios con nosotros, hermano. Pero no, esas son secretas. A menos de que tú las quieras contar. Con ustedes. O sea, con todos. Mire pues, hermano, ¿cómo se puede multiplicar la iglesia Casa de Restauración? Los hermanos que nos ven, la iglesia Casa de Restauración allá en La Paz. La iglesia Casa de Restauración en todos los estados donde estamos nosotros, hermano. ¿Cómo se pueden multiplicar los creyentes, los discípulos? ¿Cómo se puede hacer una... ¿mande? La doctrina. Miren, la doctrina es extraordinaria. Sí. ¿Qué dice la persona? La Peshita dice, y la palabra de Dios se extendía. Y la palabra de Dios se extendía. Y el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba grandemente. Grandemente aumentaban los De discípulos. manera que mucho pueblo de los judíos obedecía a la fe. Mucho pueblo de los judíos obedecía a la fe. Recuérdense que a su pueblo vino el Señor Jesucristo y los suyos le dijeron, esperamos a otro Mesías, no es el Mesías que ustedes nos contaron. Y entonces el Señor se fue, resucitó, está a la diestra del Padre, y hoy día los judíos que no han sido convertidos a Cristo Jesús, que nosotros bendecimos a Israel, aún todavía siguen esperando al Mesías. Pero el Mesías va a venir ya por segunda ocasión. No va a haber purificado. Y el verbo, Dios daba crecimiento. Y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. E inclusive un gran número de sacerdotes obedecían a Dios. Recordate que en aquellos tiempos no eran sacerdotes los que había allá en la iglesia católica, con todo respeto a los católicos, ¿verdad? No, nos está hablando de los fariseos, de los grandes de la ley que andaban en aquellos tiempos. O sea, eran cosas eran de armas tomar a esos personajes. Dentro de ellos seguramente andaba Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo era una cosa tan extraordinaria y él más o menos entendía lo que estaba sucediendo en los ambientes, pero un día él dijo, yo no se quiso exponer ante los demás del concilio, sino que él planeó en una noche agarró y le mandó un WhatsApp al Señor y le dice, mira, espérame allá por favor, nos vemos ahí en el árbol de la noche triste, ¿no? Estoy parafraseando nomás, hermano. Y entonces allá está el Señor y lo está esperando, ¿ah? Y entonces llega de noche sin que nadie lo miraba y le empieza a decir, oye, Jesús, mira, yo sé que tú eres el enviado de Dios. Porque todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, concuerda con lo que yo he leído en la ley. Mire que el hombre Nicodemo tenía conocimiento de la ley, de los salmos, de los profetas. Y entonces le empieza a decir, pero la doctrina que tú traes como que no muy me agrada. Empezar esa doctrina de que tengo que nacer de nuevo está muy rara. Por favor, explícame esa doctrina.
Y entonces el Señor, hermano, con todo el amor, con todo el tiempo, con todo el cariño de ese momento, de ese tiempo, le empezó a explicar a Nicodemo. ¿Se acuerda de aquel hombre, hermano, que se fue en estos tiempos? Es como un secretario de Economía de la República Mexicana, ¿no? Ese hombre era una persona muy importante, el eunuco etíope, y se fue a adorar al Señor. Y seguramente, porque recuérdese que en aquellos tiempos eran pergaminos los que se vendían en el templo. Entonces le han de haber vendido un pergamino de Isaías, hermano, y aquel venía feliz y está destapando el pergamino y empieza a leer como quien ha creído a nuestro mensaje, a quien se le ha revelado el brazo poderoso del Señor. Pero él viene leyendo y dice, este se me hace que es Isaías, y el Espíritu Santo siempre presto, ¿verdad? Para enviar a alguien, hermano, enviaron a Felipe. Y entonces Felipe se sube al carruaje y le hace la pregunta, ¿verdad? Le dice, ¿entiendes lo que lees? No, acá no te vas a ir al, no lo vi, no lo llegó a señalar. No es posible que no sepas leer ni interpretar. No le dijo eso. Solamente le hizo una pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y aquel presto, y dice, pero ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me la enseñe? Dice, pero hay otras versiones que lo dicen diferente. Pero entonces, si no hay alguien que lo explique. Entonces la palabra del Señor necesita ser explicada. Amén. Y entonces, no, por revelación, y tendría que ser por el conocimiento de la palabra del Señor. Extenderla. Que mire, pues, hay gente que sí sabe de la Biblia. Y cuando ve aquel versículo, hermano, que dice, a nadie le digáis Padre, y lo agarran contra aquellas ovejitas que reconocieron a su apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor, al maestro como un padre espiritual. Dice, a nadie le digáis Padre. Y entonces, pero si pusiéramos ese versículo como tal, a su papá entonces no le podría decir papá. Porque la Biblia dice que a nadie le tiene que decir papá. Entonces está mal aplicado. No tiene el conocimiento exacto. Hermano, tiene el logos, pero no tiene el rema. Lo más importante en nuestras vidas es que nosotros tengamos el rema. ¿Cuánto le dan esa fuerte ofrenda de palmas a nuestro rey, hermano? Ahora, miren, hoy a mí me hablaron de desafíos. Amén. Yo tengo desafíos como pastor. Y hoy le quiero hacer un desafío a usted. Amén. Amén. Porque, miren, pues, yo no estoy tratando de que usted acumule días en el Evangelio. Yo no quiero que usted acumule días en el Evangelio. Y que cuando le pregunten, no sé, ¿y usted cuántos años lleva en el Evangelio? Años. Pero, hermano, no cambia. Sigue siendo la misma persona. Entonces, yo no quiero ver eso, hermano, que cuando digan, yo soy hermano de la iglesia Casa de Restauración, aleluya, y a su nombre, hermano, y siga haciendo lo mismo. Amén. Yo lo quiero desafiar en esta noche a que usted conozca la palabra del Señor. Mire, pues lo reto a que usted, mire, en el chat que tenemos nosotros, hay un hermano que casi diario, no sé, sí, ¿verdad? Diario, ¿no? Nos envía un versículo. Y que si nos está viendo, si nos está escuchando, por favor, envíanos también la explicación, pero no lo agarres de lo que dice tu concordancia. ¿Ah? No lo agarres con la explicación de copy-paste de lo que dice el autor o al Google. Agarralo de lo que te dice Dios de ese versículo. Yo se lo permito, a partir de hoy, yo le permito que usted envíe la palabra. No de lo que escuchaste de aquel pastor o pastora, que saber de qué pastor. Quisiera mi pastor.
Es que Cash Luna lo dijo así. No, hombre, no. Ya dije nombres, Padre Santo. Entonces, vas a agarrar un versículo y de lo que leíste, vas a agarrar un mensaje de voz, si puedes. O si no, lo escribes. Y dices, hoy les quiero compartir que el Señor me dijo en esta palabra que es esto y esto, pero no vaya a ponerle de su cosecha así de que el Señor me dijo y no le dijo nada. No, por favor, lo reto a usted. Mire, pues, póngame, alguno de ustedes lo va a agarrar. Alguno de ustedes, póngame el Salmo capítulo 133, verso 1. Uno nada más que lo agarre, pero ya después los demás agarren un versículo que Dios les diga. O que ustedes abrieron la escritura y empezaron a hablar. Porque mire, pues, ¿qué era lo que le dijo Felipe al eunuco etíope? ¿Entiende lo que lees? ¿No será, hermano, que hay algunos de ustedes que no entienden lo que leen? Y eso es bueno, porque ahí va a estar el Espíritu Santo que te va a estar ayudando para explicarte lo que dice aquí y te va a decir mucho más. Porque cómo entendió aquel hombre en un momento de que se le subió al carruaje, cómo aprendió aquel hombre que debía de bautizarse en agua. ¿Cómo? Usted se lo explica a eso. Si lo único que le iba a hablar, lo único que le iba a explicar era de quién era el que fue al matadero y que murió como oveja muda. O sea, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero terminó en el bautismo en aguas. Entonces, yo le pongo ese reto. Diga conmigo, quiero crecer en el conocimiento de la doctrina. Dele esa fuerte ofrenda de palmas al Rey de la Gloria, hermano. Juan capítulo 7, verso 14, Biblia Arcas Fernández. Mediada ya la fiesta, Jesús se presentó en el templo y se puso a enseñar. Los judíos sorprendidos se preguntaban, ¿cómo es posible que este hombre sepa tantas cosas sin haber estudiado? Jesús replicó, la doctrina que yo enseño no es mía, es de aquel que me ha enviado. Aleluya. La doctrina que yo le predico a usted no es mía, es de aquel que me ha enviado a mí a esta tierra para predicarle. Denle esa fuerte ofrenda de palmas al Rey de la Gloria. Juan capítulo 7, verso 17, Biblia Serafín Aucejo. El que quiera cumplir la voluntad de él, conocerá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo ha enviado, ese es sincero y no hay falsa en alguna. No hay falsía en alguna, dice esta versión. Así es que en esta noche yo lo reto. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 2, verso 2, la Nuevo Testamento Biblia del Día lo traduce de esta manera, por eso se lo puse ahí. Si han gustado la bondad y la benignidad del Señor con insistencia de niños recién nacidos que lloran por leche, pídanle que les dé más. Aliméntense con la lectura y la meditación de la palabra del Señor y fortalezcanse en el Señor. Ahí hay tres cosas que se las subrayé. Número 1. Ahí vamos a poner a las niñas a que nos manden un versículo, ¿verdad? Ahí va a poner cada uno de ustedes, pastor, fíjese que yo aquí leí esto y le entendí eso. No lo voy a señalar. Sí. Por favor, de así se va. Oiga esa. Sí, a mí cuando yo estuve muy mala, enfermita, a mí Dios me dijo, quiero que estudies un versículo diario, escudriñalo, me dijo, uno nada más. Pero no, estudiarlo, porque es diferente leer que estudiarlo. Sí. Y que lo escudriñe. No,
Sí, uno diario me dijo. Uno diario, imagínese el conocimiento. No te quiero preguntar si vas a echar a por Sí, de hecho, lo estoy compartiendo en el grupo de oración. Imagínate. Todas las veces que lo hacemos, ¿sí? ¿Verdad? Y después de eso viene el hecho. Porque no nos vamos a quedar nada más en la alimentación, sino que eso mismo lo llevamos al corazón, a la mente, al alma. Y una vez teniéndolo allá, viene la fructificación. Como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis. Esa lo dice la Reina Valera, año 1602. Y me imagino que la Reina Valera que se trae también lo dice de esa manera. Pero miren, pues, deje de andar escuchando a otros. Inclusive, eso nos dijeron, eso no me dijo a mí. Hoy me dijeron eso. Eso lo dijo el pastor Estuardo Brand. Así que si usted tiene pleitos, peleese con el pastor Estuardo Brand. Pero él dijo hoy en la predicación, hermano, de los pastores. Dice, deje de estar escuchando aún a los ministros de nuestra red y enfóquese a su pastor. Gracias por poner. Solo una. Deje de andar escuchando al del radio, no sé qué cosa, de restauración y no sé qué cosa, y vida eterna y no sé qué cosa. Dejen de estar escuchando, que es casi igual a la mano peluda. Dice una persona que conozco, dice, yo no voy, ¿sabe por qué no voy a su iglesia, pastor? ¿Por qué? Le digo, es que yo tengo un predicador predilecto, dice, y él me predica en inglés. Todos los domingos lo escucho. Yo no necesito ir a la iglesia ni a su iglesia, dice, porque todo lo que yo quiero, él me lo dice. Digo, ya lo quiero ver allá frente al Señor, ¿verdad? Porque recuérdese que entró aquel hombre sin cobertura, entró, pero sí entró. Pero ¿cómo entró? Sin vestido, es decir, sin cobertura de bodas. La cobertura, por cierto, que nosotros damos es la cobertura de bodas. Porque que estamos preparando para la boda. Aleluya, aleluya. Una vez más, te desafío. Manda en el chat de la iglesia, pero no busques en los bosquejos. Mire, pues, los que tienen tabletas y todo, en las aplicaciones de las Biblias vienen comentarios. No se lea el comentario. Mire, hermano, cuando alguien está predicando, le presto mucha atención y me doy cuenta si está leyendo comentarios o si es de lo que el Espíritu Santo le está dando en ese momento. A veces yo tomo me puedo ministrar, no me va a juzgar, ¿verdad? A veces yo tomo comentarios y a veces los pongo en mis notas, hermano, y no me sale a veces. Y me trabo y no puedo explicar, hermano. Y le digo al Espíritu Santo, mejor habla tú, por favor. Toma mi boca, por favor. Y mire, empiezo a hablar fluido, hermano. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la interpretación, que no es mala, ¿verdad? Pero Dios quiere hablarle a su pueblo en ese momento de lo que es. ¿Cuánto le dan gloria al nombre bendito del Señor, hermano? Póngale de la interpretación que el Espíritu le dé a usted en el mensaje. Le doy el permiso, publíquelo. No sea codo. No sé, no, ¿verdad? Para usted no es ese mensaje, ¿verdad? Porque aquí todos son liberales, ¿verdad? De liberalidad, por supuesto, ¿verdad? Que te van a gastarse para mandar un mensaje. Hermanos, fíjense que Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice esto, ¿verdad? Y no va a agarrar ni copia y pega, ¿verdad? Mande. Échalo, a ver, de tu ronco pecho. Ayer en la oración les platiqué esto. El otro día estaba yo sufriendo mucho. Yo sufría.
Y entonces escuché Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Y entonces me fui a mi Biblia, estaba yo bien cansada, agotada ese día. Pero en vez de dormirme, me fui, me acomodé y me puse a ver qué decía Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Y entonces apenas empecé, como tengo la Biblia Thompson de estudio, en del lado izquierdo decía palabras clave y así, ¿no? Y entonces cuando vi la palabra clave de Primero de Pedro, decía sufrimiento. Y me puse a leer, ay, el Señor totalmente hablaba de que teníamos que padecer tantito. Dije, está bien, Señor, rapidito, ¿Verdad? rapidito. Así, estaba listo. ¿Verdad que sí? A ver, entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor en esta noche? De que no nada más seas observador, leedor de la palabra del Señor, sino que la escudriñes, sino que la examines, sino que la conozcas, hermano. Mire pues, ¿alguna vez usted ha agarrado una lupa? ¿Ah? Sí, amén. ¿Cuántos de aquí han agarrado una lupa? Sí, pero la ha agarrado, ¿no? Digamos, el hermano Luisito es él es maestro en albañilería. Puede ser hasta un arquitecto el hombre, pero de los buenos. Porque, hermano, una precisión para poner todas esas cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Observar, mirar. Lo ve de este ángulo y dice, no, eso no. Luego para acá. Y luego me decía a mí, súbale, pastor, súbale. Y yo subiendo, ¿aquí? No, hay viento, lo movió, dice, ¿te acuerdas? Con el plomo ese. Y yo, este viento, decía yo, y me ponía yo por acá. Entonces, pero, ¿qué es lo que le estoy diciendo en esta noche? Es que usted vea la palabra, la letra, desde varios ángulos. Ah, caray, no, a ver, de este lado. Póngase usted en lugar del que estaba ahí, del que está hablando. Padre Santo. Me quedan 4 minutos todavía. ¿Me regala 5 más? ¿Cuánto me regalan 5? Levante la mano los que me regalan 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. No. En media hora. Vigilia. De una vez. La verdad. Aliméntense con la lectura. Por favor, yo mañana quisiera saber. Miren, voy a estar bien expectante en el chat. Que me van a decir, hoy leí Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1, pastor. Y entendí que Dios quiere que no sean ignorantes. Así me lo puede decir. Y vas a ver que a más de alguno de los que están en el chat les va a pegar la palabra. Tremenda cosa, ¿ah? En esos 4 más los 30 que me regalaron ustedes. Hechos 2:42, Biblia Huneman. Y estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles y en la comunicación y en la fracción del pan y en las oraciones. ¿Sabe por qué me gustó esta versión Huneman? Porque algunas doctrinas hablan de la comunión y el partimiento del pan. Pero esta versión me gustó porque hay algo que debe haber en la iglesia. Y si hay algo que debe haber en la iglesia es comunicación. Y aquí, hermano, dice perseverando. ¿En qué? La doctrina. Los días martes. Los días martes. No sé cómo le voy a hacer, pero yo tengo que estar ahí. No sé qué voy a hacer, pero yo tengo que estar ahí sentado a la mesa. Eso es perseverancia. Perdón, lo traigo para allá y para acá. No vas a poner de aquí. Ok. Perseverando. Pero estos no venían, hermano, para ver qué van a decir, a ver en qué le puede hacer la contra al pastor de lo que está enseñando. No. Estos venían, hermano, con un hambre tan tremenda.
Es decir, yo quiero saber más de eso. A ver, pastor, dígame, ¿por qué? ¿Por qué los nacimientos del verbo? ¿Por qué el holocausto del Señor? A ver, explíqueme esa palabra holocausto. Pero hermano, mire, ¿sabe qué es lo opuesto de lo que le estoy diciendo? Es que se conectan o vienen todos y les hago la pregunta y nadie dice. Dos cosas me pongo a pensar. O no saben ni papas o les da vergüenza preguntar o decir. No, hombre, quite toda timidez fuera. ¿De qué está hablando, pastor? Estoy hablando acerca de tal tema. Ah, perfecto, pastor. Ah, yo quiero saber más. Yo quiero saber más. Por nada se pierda la doctrina, porque es el tuétano a su vida. Ya la hermana Claudia nos lo dijo, hermano. Y eso lo dice la palabra del Señor, que la palabra de Dios, hermano, es sanidad a los huesos. Oír la palabra, sobre todo de su pastor, hermano, porque su pastor es quien le conoce. ¿Mande? Sus pastores son los que ha puesto Dios para pastorearle a su vida, hermano, y ellos son los que le van a alimentar. Cuando los pastores le estén diciendo, abre boquita, el avioncito, ay, tráquesela casi, ¿no? Y nosotros, ten confianza, ¿ah? A los que están allá viéndonos, no, para ellos no. Pero también si se dejan. Avioncito, abre boquita. Eso te va a hacer bien. Hermano, no debe de haber divisiones en la iglesia. Es que yo soy de la alabanza, no me mezclo con aquellos de evangelistas. Es que yo soy servidor y aquí solamente le sirvo yo. No divida la iglesia. La iglesia es de Cristo y todos pertenecemos a un área. Entonces, y en todo eso debe haber comunicación. Eso lo dije porque me llamó la atención lo de comunicación. Varias cosas hay aquí. Perseverancia en la doctrina. ¿Sabes qué significa apóstoles en el original griego? Enviados. Y nosotros fuimos enviados. Señor bendito. Y aquí iba a empezar el tema otra vez. Pero como ya se me hizo tarde, hermano, y usted ya se quiere ir, así es que ya voy a terminar ya. Hechos capítulo 6, verso 3, Biblia en las Américas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros. ¿De qué le estoy hablando, hermano? ¿Cuál es el tema? Abriendo los libros. Ok, por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esa tarea. Hermanos, servir no es cualquier cosa. No voy a pensar, yo soy bien pilas para lavar la taza y hasta trapeando, porque eso era lo que yo hacía en la iglesia, hermano. Agarraba yo, le echaba yo jabón al piso, hermano, y yo me resbalaba con el jalador, hermano. Y un día mi pastor me dijo, eso no. Y yo, voy de la iglesia. No, mismo, eso no. Así no se hace. Debe demostrar respeto sobre la iglesia. Ok. El ser humano fue puesto sobre la faz de la tierra para servir. El ser humano, hermano, en su ADN
está escrito, está manifestado el servir. Servir. Ahora, aquí hay tres cosas de la cual tú tienes que tomar decisión. Servirle a Dios, servirte a ti mismo o servirle a tus enemigos. Usted lo decide. Pero el Señor dice, escojan. ¿Qué es lo que quieren hacer? Estoy hablando de los libros, hermano. No me he salido del tema. Ahora, ¿sabe qué significa la palabra servir ahí en esto que le estoy hablando? ¿Dónde está? Hechos, por lo tanto, hermanos, bueno, están hablando de servir, ¿verdad? En Génesis capítulo 2, verso 5, si me lo leen y ya con esto ya termino porque ya les vi sus ojitos. Así es que Génesis capítulo 2, verso 5. Sí, aquí lo tengo, creo. Pero sí, léalo, por favor. ¿Qué dice? Ni había hombre para. ¿Por qué no había enviado Dios la lluvia sobre la tierra? ¿Por qué? Porque no había nadie quien sirviera. ¿Por qué no crece la iglesia muchas veces? Porque no hay alguien quien sirva. Pero mire lo que significa esa palabra labrar. Labrar en el original hebreo es la palabra abad. Y esa palabra significa trabajar. ¿Sabe por qué la iglesia a veces no prospera? Porque los hermanos no quieren trabajar en la iglesia. ¿Cuánto me va a pagar el pastor? Hermanos, ¿a quién le quieren servir? Pero mire, los significados de la palabra abad también significa adorar, culto. Es decir, usted viene al culto y Dios le derrama lluvia. Pero por supuesto que no es la natural, ¿verdad? Hermano, se necesita ministrar. Pero ¿sabe otra cosa que me llamó la atención? Es sujetar. O sea, ¿por qué no mandaba lluvia a la tierra, hermano? Porque no había una persona que se sujetara. Sujeta. No había. Entonces el Señor decía, voy a esperar. ¿Sabe por qué hay mucha cristiandad que no le ha llovido la lluvia de Dios? ¿Por qué? Porque no se sujetan. Demasiado grande estoy como para andarle pidiendo permiso a ese pastor. Si ni mi padre es. Y se van a donde quieren, lo que quieren hacen. Y yo, que te vaya bien. Ayúdale, papito lindo, que ya seas a donde va. Bueno, eso ya como que, eso ya no me gustó a mí tampoco, hermano, porque tan bonito íbamos, pues, ¿verdad? Pero usted tiene la bendición, hermano, de escoger qué es lo que quiere, ¿verdad? Póngase sobre sus pies en esta bendita noche. Déjemelo enviar en bendición a su hogar. Déjeme orar al Señor para que Dios lo bendiga en gran manera, más de lo que ya le bendice en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Oh, gracias, bendito Dios. Ahí donde está, usted tome decisiones, dígale al Señor. Dígale al Señor lo que usted quiere hacer con el Señor. Aleluya. Dígale al Señor, Señor, yo te quiero servir solo a ti, al único digno. Padre, por favor, ayúdame, Señor bendito.
a ser inscritos en el libro de los que están sirviendo, Señor. Dígaselo al Señor, por favor, en el nombre de Jesús. ¿Sabe usted que hay un libro que se está escribiendo acerca de lo que usted está haciendo aquí en la tierra? De lo que usted está sirviendo. Aleluya. Bendecimos a los que se han conectado con nosotros, los despedimos esa transmisión. Oramos por sus vidas para que Dios siga operando poderosamente en sus vidas y que hoy puedan tomar una decisión para servir al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde allá en sus hogares y Dios se siga manifestando poderosamente en sus vidas. En el nombre